Este versículo fue censurado hasta que alguien lo redescubrió. Durante siglos se habló de él en voz baja. No aparecía en las Biblias comunes, no era predicado en los templos, no era comentado en las escuelas dominicales, pero su poder, su mensaje, su advertencia eran tan fuertes que los que lo conocieron temieron divulgarlo. Y tú estás a punto de escucharlo, porque una verdad enterrada siempre encuentra su camino de regreso. Este es el versículo que fue borrado de la historia hasta ahora. Todo comienza en una biblioteca olvidada en el corazón de Antioquía. Allí, un joven investigador, Mateo, tropezó con un manuscrito cubierto de polvo y silencio. No tenía título, solo una inscripción grabada con una caligrafía casi invisible. Lo que fue quitado será restaurado. Antioquía no era cualquier ciudad. Fue uno de los primeros centros del cristianismo primitivo. Allí, por primera vez, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. En sus calles, piedras y templos se esconden secretos milenarios. Y fue justo allí donde Mateo hizo su hallazgo. Mateo, curioso, comenzó a leer. Las palabras le quemaban los ojos, no por dolor, sino por la intensidad de su significado. Era un versículo, uno que no estaba en ninguna versión moderna de la Biblia. Decía: «Y vendrá el día en que los hombres adorarán sus propios reflejos y llamarán verdad a lo que les haga sentir bien, pero el Espíritu clama: yo no habito en la comodidad, sino en la verdad que transforma». Ese versículo no estaba en Génesis, no estaba en Isaías, no estaba en Juan ni en Apocalipsis. No era parte de los textos conocidos y, sin embargo, parecía contener el eco de toda la Escritura. Era como si condensara en una sola frase el dolor de los profetas, la advertencia de Cristo y el susurro eterno del Espíritu. Una joya escondida, o una advertencia que nunca quisieron que escucháramos. Mateo sintió escalofríos. Llevó el manuscrito a varios expertos. Algunos dijeron que era una falsificación, otros que era una revelación. Pero todos coincidieron en algo. Esas palabras tenían un peso espiritual que no podía ser ignorado. Comenzó entonces una investigación, no solo sobre el manuscrito, sino sobre su ausencia. ¿Por qué algo tan impactante habría sido omitido? ¿Por qué no aparecía ni siquiera como nota al pie en las traducciones más antiguas? En el siglo IV, cuando el canon bíblico fue consolidado en los concilios de Hipona y Cartago, muchos textos fueron descartados, algunos por dudas de autenticidad, otros por ser considerados demasiado peligrosos, demasiado subversivos, demasiado incómodos para el poder religioso y político de la época. Entre esos textos se hablaba de un documento conocido como el espejo del alma, un conjunto de proverbios, profecías y visiones atribuidas a un discípulo anónimo de Jesús. Algunos creían que era Tomás, otros un seguidor griego convertido en Jerusalén. Lo importante no era su autor, sino su mensaje, porque hablaba de un tiempo futuro, un tiempo donde la verdad sería sustituida por el deseo, donde la fe se convertiría en espectáculo, donde las escrituras serían filtradas para no incomodar, donde lo divino sería moldeado a imagen de lo humano y no al revés. Y en medio de ese texto aparecía el versículo: «Y vendrá el día». Ese versículo fue citado en cartas privadas entre líderes cristianos del siglo V. Algunos lo consideraban una advertencia divina, otros una amenaza al status quo, pero poco a poco fue silenciado, eliminado de copias, ignorado por traductores, descartado por concilios, hasta que solo quedó el silencio, un silencio denso, cómplice, acomodado. Pero el silencio nunca es absoluto. Siempre hay grietas, siempre hay testigos. Un monje en el siglo XII lo copió en el margen de su Biblia personal. Otro, en el siglo XIV, escribió una oración inspirada en él
y la escondió en una pintura sacra. Un mártir del siglo XVI lo susurró antes de ser ejecutado. Una mujer en el siglo XIX afirmó haberlo visto en un sueño, grabado en fuego, en un muro blanco sin fin, y ahora ha vuelto a ti, no por casualidad, no por coincidencia, porque quizás este versículo también te estaba buscando, en tus noches sin paz, en tus preguntas que nadie responde, en tu sensación de que algo falta, incluso en medio de la religión. Piensa en esto. ¿No vivimos hoy en una era donde la verdad ha sido relativizada? ¿Donde el bien y el mal dependen de opiniones y no de principios eternos? ¿Donde la fe ha sido diluida, convertida en entretenimiento, adaptada para no incomodar? Este versículo, censurado, olvidado, negado, habla directamente a este tiempo. Y vendrá el día en que los hombres adorarán sus propios reflejos y llamarán verdad a lo que les haga sentir bien. ¿No es eso lo que vemos hoy? Una generación que busca validación en lugar de transformación, que prefiere un evangelio cómodo, instantáneo, emocional, antes que una verdad que incomoda pero libera, que sana de verdad, que rompe cadenas, y hay algo aún más profundo. Muchos creen que la fe puede ser editada, que lo que incomoda puede ser borrado, que lo que confronta puede ser callado, pero la verdad no necesita permiso para existir. El versículo continúa, pero el Espíritu clama, yo no habito en la comodidad, sino en la verdad que transforma. Ahí está la clave. El Espíritu no se manifiesta donde todo es fácil, donde nadie es confrontado, donde todo es aprobado. El Espíritu se mueve donde hay entrega, donde hay fuego, donde hay cruz. Y es precisamente allí donde ocurre la verdadera transformación. No se trata de culpar, se trata de despertar. No se trata de condenar, se trata de volver a la fuente, a esa chispa inicial que cambió vidas, que levantó muertos, que rompió imperios, a esa verdad que no busca likes, sino almas. Mateo, el investigador, compartió el manuscrito con una pequeña comunidad. Era un grupo modesto, reunido en una casa sencilla en las afueras de la ciudad. Cuando les leyó el versículo, un silencio profundo cubrió la sala. Una mujer anciana comenzó a llorar. Un joven apretó los puños. Una madre tomó la mano de su hija con fuerza. Después, uno por uno, comenzaron a hablar. Compartieron sueños que no entendían, culpas antiguas, preguntas que nunca se atrevieron a hacer en voz alta. El versículo, al parecer, no solo hablaba del mundo, hablaba de ellos. Y esa noche, muchos dijeron que sintieron algo como fuego, pero no físico, un ardor en el alma. Días después, una de las mujeres del grupo tuvo un sueño. En él, caminaba por un desierto gris, sin sol ni sombra. De pronto, en medio del polvo, veía una piedra con inscripciones brillantes. Era el versículo. Lo leyó, y al hacerlo, el desierto floreció. Árboles, ríos, pájaros, todo volvió a la vida. Cuando despertó, no pudo contener las lágrimas. Supo que había recibido una señal. Otra mujer, de nombre Clara, decidió tatuarse una frase del versículo en su brazo. No por moda, sino como recordatorio de que su fe no debía ser cómoda, sino viva. Desde entonces, se convirtió en mentora de mujeres en crisis. Y cada vez que compartía el versículo, algo cambiaba en los ojos de quien la escuchaba, como si una semilla invisible comenzara a germinar. Desde entonces, el versículo se ha esparcido de boca en boca, de corazón en corazón, de generación en generación oculta. Muchos lo niegan, muchos lo combaten, pero otros lo atesoran, lo guardan en secreto, lo meditan cada mañana. Lo escriben en papeles que luego queman, para que solo quede en el alma, porque saben que hay palabras que no necesitan imprenta para vivir. Palabras que arden, que iluminan, que despiertan, que cortan como espada, pero también curan como bálsamo. Y ahora, esa palabra está frente a ti.
no está en los libros oficiales, no está en las versiones aprobadas, pero está en el corazón de los que buscan más, de los que no se conforman con una fe tibia, de los que entienden que seguir a Cristo no es una fórmula, es una revolución. ¿Y tú la ignorarás, la temerás o la abrazarás? Porque las palabras sagradas no siempre están en tinta, a veces están en fuego, a veces en susurros, a veces en ti. Comenta abajo, yo escuché el versículo si esto habló a tu alma. Y si quieres conocer otros secretos que fueron ocultos de la Biblia, sigue con el próximo video, porque lo que viene puede cambiar tu fe para siempre. Tal vez este versículo no fue eliminado por error, tal vez fue ocultado por temor, porque quien lee esto ya no puede volver atrás, porque quien ve la verdad ya no puede cerrarle los ojos al alma.